Estamos ahora con Guillermo Tela. Él es arquitecto, doctor en urbanismo y docente e investigador del Instituto Superior de Urbanismo de la UBA, con sede en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Así que, Guillermo, te agradecemos muchísimo este tiempo, en esta época tan complicada como para organizar y arreglar cosas, así que te agradecemos muchísimo y bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Damián. Para mí es un placer poder compartir algunas de las ideas con todos ustedes. El tema que quiero poner sobre la mesa tiene que ver con ciudades como huellas de vida, ¿no? Y esto apunta a la construcción simbólica del espacio público. Y cómo el espacio público va resignificándose, reinterpretándose a partir de la construcción social que a través del tiempo se va generando. Lo cierto es que para comenzar a transitar esta problemática, en los últimos tiempos ha ido recobrando cierta visibilidad pública la construcción de ciertos íconos urbanos que evidencian sitios signados por tragedias, por eventos singulares acaecidos en la propia ciudad, y esto tienden a constituirse en marcas en memoria permanente de víctimas, por ejemplo, o de referentes para el conjunto de la sociedad frente a estos procesos, ¿no? En el caso de las víctimas como reclamo de justicia ante funcionarios, autoridades y demás. Un tema de enorme relevancia porque va como balizando el espacio público y cargándolo de nuevos significados. Lo cierto es que tras una fatídica noticia que emerge, que escuchamos en los medios, que anuncia una tragedia, un evento este, de esos que con cierta asiduidad nos acecha, con los días el recuerdo va dando lugar a nuevos eventos y en esta vorágine de vida hamsterizada que nos interpela, va dando lugar a nuevos hechos y esto va como relegándose. Lo cierto es que quienes han sido este, familiares, amigos o víctimas de estas situaciones particulares o sobrevivientes de esta tragedia, requieren, plantean generar ciertas marcas indelebles en el espacio público en busca de alguna manera de cierta reparación, en busca de ciertas sanciones a responsables y demás. Y esta cuestión va dando como ciertas marcas en el espacio que uno puede ir leyendo e interpretando. En ese sentido aparece como especie de como tributar cierta plegaria o reclamar justicia, y es el espacio público el escenario donde todo esto se evidencia a modo de denuncia colectiva, que reclaman esta reparación, eh, esta compensación de alguna manera, que en general demora en llegar. Lo cierto es que las ciudades están cargadas de íconos, de signos que sustituyen algún objeto determinado, y lo resignifican por analogía. O sea, estos elementos como retratan cierta identidad y ciertas costumbres de una sociedad determinada en una relación espacio-temporal particular. En estas prácticas se reconocen como ciertas manifestaciones que le otorgan en las prácticas cotidianas, en el devenir cotidiano, un sentido de cierta sacralidad a este espacio público, y al mismo tiempo le confiere nueva identidad y nuevo significado. Estos iconos parecieran cumplir como dos roles centrales. Por un lado, la función de marcar el territorio, de estamparlo con algún símbolo o geosímbolo,
que de alguna manera visibilice eso que subyace y que de no existir, la sociedad pasaría inadvertido ante ese evento determinado. Y por otro lado también constituyen un nuevo lugar, lo reinterpretan, lo cargan de significado, y en este sentido aparece una porción de territorio con cierta carga social, con cierto significado social, una fuerte carga identitaria. De manera que la producción de este tipo de espacios tiende a caracterizarse por una multiplicidad de motivaciones que le dan origen y le dan razón de ser, ¿no? Disparadoras y también que van consagrándose, confirmándose a través del tiempo. Por un lado aparecen sitios vinculados a cierta ritualidad, a ciertos espacios sacralizados, como hacíamos referencia, y por otro lado, también tiene que ver con cierta marca territorial o ciertos ámbitos constituidos en términos de denuncia, de recuerdo, de memoria. Y de esto hay muchos, son como capas de información que uno puede ir recuperando a través de los recorridos este, a pie que uno pueda realizar. Siempre recuerdo la frase de Quintín Cabrera, poeta y cantautor uruguayo, que él señalaba desde su exilio en Madrid sobre su añorada Montevideo: las ciudades son libros que se leen con los pies. E incitaba a este recorrido peatonal, a caminar la ciudad en tanto texto, ¿no? Y desde ese lugar ir tomándole el pulso a cada territorio, a cada lugar, a cada rincón, y reconstruyendo las prácticas sociales que le fueron dando sentido y continuidad. De modo que aparecen hitos como, por ejemplo, las estrellas amarillas, en memoria de los fallecidos por siniestros viales. Aparecen las ermitas en veredas que conmemoran ciertos caídos por el delito, por ejemplo, o aparecen altares en tributo a alguna gestualidad urbana, por llamarlo de alguna manera, que revela como cierta conciencia sobre la dimensión política del espacio público, ¿no? Entonces aparecen como distintas manifestaciones de esa sacralidad del espacio público puesta en evidencia. Se trata de manifestaciones de reapropiación simbólica de ese espacio público que tienden a hacer visible lo invisible. Generan como hitos, balizan el territorio, de modo darle cierta expresión de reinterpretación de esos procesos. Y de esto está cargado con cierta iconografía popular que de alguna manera va como estableciendo como alguna dinámica en el paisaje urbano, construye nuevos significados, como propone como nuevas estéticas, y esto es reconocido, sostenido y promovido por diferentes grupos sociales. Y en este sentido, al mismo tiempo en que tienden a recordar a aquellos que ya no están, por otro lado también construyen memoria respecto de las causas que lo detonaron, las construyen conciencia cívica, conciencia colectiva. Y este es un punto interesante en el momento de establecer como acuerdos sociales sobre el modelo de sociedad que queremos, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo permitido, lo prohibido, lo deseado, lo prohibido, ¿no? Entonces, hay múltiples causas que dan cuenta de este balizamiento del espacio público, íconos sobre tragedias urbanas. Buenos Aires está cargada de ellas, pero cada ciudad tiene varias de este tipo de manifestaciones. Y también aparece esta búsqueda de preservar la memoria en el espacio público a partir de la reinterpretación de un objeto que está cargado de significado y que el colectivo social de pertenencia lo reinterpreta, lo resignifica y demás. También este llamado a la denuncia o a exigir cambios respecto de ciertos procesos o cierto tipo de prácticas
que podrían haber sido evitados con otro tipo de iniciativas, de políticas, de actuaciones. Y que reclaman de alguna manera también como mayor concientización a la sociedad respecto de cuidados a tener en cuenta en la convivencia colectiva. Aparece también esta idea de cierta acción icónica de familiares, de grupos, de asociaciones, que intentan como instalar lo que podríamos decir una especie de luto público permanente mediante una apropiación del espacio urbano en términos de espacio político, ¿no? Una especie de marca que genera cierta gestualidad sobre un espacio público, un espacio urbano que adquiere dimensión política. Y estos iconos pueden transformar la percepción de los ciudadanos que estos tienen de sí mismos, en la medida que van como simbolizando la presencia de los ausentes, ¿no? De aquellos que ya no están, pero con capacidad de actuar políticamente a partir de esos sucesos, de esos eventos. Esta circunstancia me parece que es interesante como dinámica colectiva y que permite, incita a cierta revisión constante sobre los procesos y los acuerdos que en la sociedad se establecen. También aparece una serie de santuarios elegidos a víctimas que buscan retratar, atesorar el recuerdo, la memoria y también la denuncia. Aparecen zapatillas colgadas en el cableado aéreo, por ejemplo, que también son íconos en conmemoración, que tienen la particularidad de irrumpir en el horizonte pulcro a partir de ciertos objetos llamativos, atrayendo la mirada de quien anda en el deambular cotidiano con la vorágine sin el tiempo de levantar la vista y detenerse a focalizar en esas cuestiones, y estos gestos icónicos aparece de más balizado. Y hay como también ciertas expresiones de grito que con matices, con ermitas, con zapatillas, con santuarios, con estrellas y demás, de alguna manera lo que intentan es establecer una especie de huellas de vida, de balizamiento de este espacio público en términos de construcción de una memoria colectiva, para que no se repita, para generar cierta advertencia, para buscar cierto proceso reparatorio, si se quiere, y se trata de como ciertas ritualidades en donde aparece la calle como componente de religiosidad popular, ¿no? Reinterpretada como territorio, como plataforma para, como soporte este tipo de prácticas. Es esa especie de gesto del lugar, genius loci, este genio del lugar que emerge con una mirada inquisidora sobre la sociedad, que propone otras formas de habitar y recurre al poder como curación a través del símbolo, ¿no? El símbolo entendido como un objeto que de alguna manera inspira cierta curación en esta búsqueda reparadora. En consecuencia, en nuestras ciudades solemos encontrar cada vez con más recurrencia, cada vez con más vehemencia, contundencia y visibilidad, altares, ermitas, estrellas, zapatillas, murales, hay árboles de vida o barandas de vida también, que dan cuenta de ciertos procesos de siniestralidad, por ausencia de ciertos elementos de protección, o parques que de alguna manera buscan condensar esta memoria, este dolor, esta anomia, este tributo, como marcas de una tragedia que pudo y tendría que haberse evitado, ¿no? Se trata de como de huellas de vida que de alguna manera son retratadas o balizadas mediante ciertos íconos
ciertos hitos que llaman a un luto público en demanda de esa curación colectiva. Un proceso que tiende a ser reparador, que tiende a ser sanador, que instala como nuevas prácticas cotidianas, que de alguna manera le otorga presencia a los ausentes, que genera una dimensión política de un espacio público que aparece como una nueva práctica colectiva a partir de una construcción social que instala esa mirada sobre un otro. Elementos de una gestualidad urbana que nos hablan de ciudades planteadas como huellas de vida, ¿no? Una construcción simbólica del espacio que va interpelando sistemáticamente a la sociedad que la construye y la reconstruye día tras día en la reproducción de sus vidas. Algunos de los temas que quería compartir, que de alguna manera intentan generar una mirada transversal sobre el proceso de construcción urbana, que a partir de ciertos elementos icónicos lo cargan de significado y instalan si se quiere, decimos como religiosidad popular, ¿no? Que reinterpreta el espacio público a partir de ciertas prácticas en función de una curación que se deposita en el símbolo como gesto del lugar. Y bueno, esas eran algunas ideas que quería traer al debate y espero que sean provocadoras de algunas reflexiones y algunas preguntas. Sí, sabés que, bueno, había dicho que no iba a hacer muchas preguntas, pero igual me surgen algunas cosas que me gustaría por lo menos compartir. Por un lado, este carácter desinstitucionalizado de estos procesos, que vienen más del lado de iniciativas que pueden ser personales o de asociaciones o de la sociedad civil. Y pensaba esto porque uno en general, cuando uno estudia historia, qué sé yo, muchos textos, muchos historiadores te hablan de las prácticas del Estado en la construcción de las marcas de la ciudad, ¿no? Bueno, política de monumentos. Y acá, bueno, estamos ante estos fenómenos que se dan en la sociedad civil y que en un punto, bueno, vos decís, crean una nueva idea de ciudad, porque instalan otros imaginarios, eh, incluso reivindicación de personajes que de la típica moral uno diría, bueno, personajes marginales o condenables que sin embargo se reivindican a través de ciertos altares. Incluso se santifican en algunos casos, ¿no? Y todo, vos lo mencionas también. Ahora, ¿cómo dialogan estas producciones desinstitucionalizadas del espacio con la producción estatal del espacio? ¿Cómo dialogan? ¿Cómo se enfrentan? Y en términos prácticos, saber si conoces, si en estos procesos de marcación del espacio se establecen disputas también con el Estado. O sea, a nivel de que el Estado, bueno, quiere sacar unas marcas o qué tienen que hacer las personas para colocar una marca, si hay una relación necesaria que se tenga que establecer con el Estado. Es interesante la pregunta porque entra de lleno el tema de la gestión del espacio público. Y cierto es que hay desde las políticas públicas cierta idea de balizamiento del territorio a partir de iconos, símbolos, prácticas determinadas, que no siempre van de la mano de la sociedad que las recibe y que genera o instala como nueva lectura de símbolos.
Entonces hay como dos dimensiones. Por un lado, una lógica descendente de las políticas públicas macroestructurales, estableciendo modelos, imaginarios, significados, y por otro lado, una lógica más ascendente desde las prácticas cotidianas que van instalando procesos, eventos y sucesos, y en ese ejercicio cívico, en esa presión social, en muchos casos las políticas van asimilando, incorporando cierto tipo de prácticas y dándole alguna legitimidad, algún tipo de legitimidad. Entonces, la mayoría de estas gestualidades surgen por procesos espontáneos a partir de miradas reactivas frente a determinados eventos. Son los propios grupos de vecinos, de víctimas, de familiares, de sobrevivientes, quienes intentan construir un territorio de manera temporal, ¿no? Como detener el tiempo en ese evento que se interpuso para recuperar esa memoria. Y a veces es la propia acción pública quien tiende, o política, quien tiende a invisibilizarlo, a desplazarlo, a desactivarlo, a diluirlo. Y en otros casos, porque está la presión o porque se suben a ese reclamo, tiende a generar como ciertos puentes para consagrar ahí ese espacio ritualizado, esa gestualidad del lugar. Y hay varios ejemplos, ¿no? Uno que viene a la mente es el de Cromañón, ¿no? Que fue un espacio ahí por Once, por el barrio de Once, cuando se prendió fuego aquella disco, que fallecieron cerca de 198 jóvenes, y que los familiares, las víctimas, los sobrevivientes, armaron, improvisaron un altar, y hubo múltiples intentos de desactivarlo, de desarmarlo. Sin embargo, la presión colectiva frente a esa tragedia, que fue muy sentida para la sociedad porteña, eh, fue generando como proceso de resistencia. Incluso esa calle donde estaba esa disco eh, denominada así Cromañón, estuvo interrumpida en su circulación durante mucho tiempo, hasta que una nueva tragedia, la de el ferrocarril de Once, que no paró cuando tenía que llegar a destino, a la estación, siguió su rumbo y produjo una nueva tragedia, y ahí se vio como una ventana de oportunidad para intervenir sobre ese territorio, y se generó una nueva vialidad, una nueva calle bordeando el santuario, dejando la calle original como plataforma de esa ritualidad, ¿no? Como una calle adyacente, contigua, zigzagueando ese viejo territorio y generando una nueva vialidad, solo para transporte público, pero se logró recuperar una conectividad que incluso muchos vecinos reclamaban, muchos vecinos de Valvanera. Hay algunos sanatorios y clínicas cercanas que llevaban a que las ambulancias debieran hacer un recorrido muy extenso y que reclamaban esa apertura de calles, pero bueno, era tal el impacto social, era tanto el dolor por esa tragedia, que la presión colectiva llegó a generar como esa resistencia para sacralizar ese espacio. Y fue, curiosamente, otra tragedia como la de Once, que disparó a pocos días de haber sucedido la intervención sobre una nueva vialidad y rehabilitar esa circulación. Entonces, bueno, de alguna manera ese espacio quedó formalmente sacralizado, y se recuperó, o sea, las políticas públicas recuperaron, asimilaron, legitimaron ese territorio como tal y generaron una nueva vialidad. No siempre es así, hay intentos donde la presión social no alcanza a ponerle freno al avance de las políticas públicas que tienden
a invisibilizar, a desactivar, a diluir. Y por otros casos, el tema de las estrellas amarillas también fueron incorporados como prácticas también para, pero a partir del reclamo de organizaciones vinculadas a la, en contra, para concientizar sobre la siniestralidad vial y demás, incluso fueron incorporadas como prácticas para balizar el espacio público, advirtiendo con esas estrellas que en algún momento, que aparece ahí datado, una persona, a veces aparece incluso el nombre de la persona o el nombre de pila, que falleció motivo de un siniestro vial. Y fue instalado, esto como práctica de política cotidiana, pero a partir de una puesta en evidencia de las propias, este, de los propios grupos sociales. Entonces, se produce como un juego doble, ¿no? Una lógica ascendente y una lógica descendente, ¿no? Algunas políticas macroestructurales que intentan como establecer ciertos criterios, ciertos patrones, y otras más desde las bases, desde los grupos sociales, desde las minorías, que intentan como reivindicar cierto nivel de reclamo. En función de esa presión, de esa este, búsqueda de legitimación de los procesos, es que va adquiriendo cierto grado de formalización y demás. Hay casos también de plazas que forman parte de cierta reapropiación de vecinos y que aparece el Estado intentando desplazarlos o invisibilizar o destinarle un terreno que fue reapropiado como plaza por vecinos a otro tipo de prácticas. Y en otros casos es tan fuerte la propia presión de los vecinos que el propio Estado tiende a consagrar como espacio público verde a ese territorio que tenía pensado originalmente otro tipo de actividades. Bueno, y me parece que en esto tiene que ver un juego de un espacio público más democrático, de construcción colectiva. No hay quienes se arroguen la potestad sobre decidir cómo intervenir el espacio público, sino forma parte de una construcción de consenso, de ciertos acuerdos, donde hay roles quienes están encargados de ejecutar, de coordinar, de llevar adelante, pero también hay un colectivo que demanda cierto tipo de respuestas y tiene una visión de futuro, un imaginario determinado que pone en evidencia en su nivel de reclamo. Es interesante el juego, no hay respuestas taxativas, hay múltiples entradas, pero prefiero subrayar con esta lógica ascendente que presiona sobre planteos de tipo de urbanismo descendente, ¿no? Y además, bueno, este último año, ¿no? Me quedé pensando lo que decías de los espacios verdes, donde esos espacios verdes adquirieron usos que no tenían. Por la pandemia, donde aparte se le dice a la gente, anda a los espacios abiertos, eh, no estés en el espacio cerrado, quédate en el espacio abierto, hace gimnasia ahí, hace tu clase de lo que hagas, que hacías antes en un lugar cerrado, anda a hacerlo en un espacio abierto, que son esos espacios que hubo que luchar muchas veces para mantener, ¿no? Y ahora, bueno, el mismo Estado te está diciendo que los uses. Sí, Pensaba. no, sí, y me sumo a eso, es una de esas contradicciones este, muy difíciles de procesar, porque digo, durante décadas nos hemos pasado reclamando que el espacio público sea inclusivo, sea integrador, soporte de prácticas, que el transporte público sea quien tenga hegemonía por sobre el transporte privado, y la pandemia vino como a patear muchos de esos tableros. E incluso la calle, que siempre fue ese lugar de encuentro, de socialización, pareciera estar colectivamente aceptado que debe esperar, ¿no? La calle hoy está negada, hoy en tiempo de pandemia no es el espacio de encuentro, la socialización, del fortalecimiento de la relación de vecindad, sino por el contrario es el lugar del miedo, de la difusión, de la contaminación, del temor y demás. Entonces la calle puede esperar, que pareciera ser el grito que de las políticas públicas bajan como respuesta sanitaria a mano, ¿no?
y es una cuestión que en lo personal me enoja mucho, y que reclamo que la calle tenga capacidad para soportar procesos pandémicos como los que estamos transitando, ¿no? Sobre todo en una era de pandemias donde espere más temprano que tarde, que la que estamos transitando la dejemos atrás, pero hay decenas de enfermedades zoonóticas dando vuelta, con lo cual la calle debiera estar preparado para afrontar procesos de estas características, ¿no? Y si no, habrá perdido esa sacralidad que desde tiempos fundacionales le hemos otorgado, donde el encuentro, la socialización se producen, incluso la construcción de memoria y de identidad en el propio espacio público, en la propia calle. Pues más que la calle debe esperar, la calle no debiera poder tener que esperar y por el contrario, debiera ser una herramienta de sanidad, de cohesión, de integración, incluso con distanciamiento físico, pero no con distanciamiento social, como es otra de las proclamas que se reclaman. Un momento donde la sociedad debe estar más próxima, más cohesionada y no distanciada colectivamente. Sí física, por la difusión del virus y demás, pero no socialmente. Y la calle es el territorio debiera ser el territorio más apropiado para que este tipo de prácticas se sucedan, se produzcan. Mientras tanto, la calle debe esperar. Sí, sí, tal cual. Y pensaba en esto de la calle, ¿no? Y de lo que comentaste que ocurrió con el santuario de Cromañón. Eh, Mientras vos hablabas, yo pensaba que por un lado la zona de Once, ¿no? Donde está la estación, donde se produjo la tragedia, es una zona de movilidad permanente, ¿no? Y que un poco, bueno, el reclamo por quitar ese sitio de memoria que se había instalado tenía que ver con restituir esa funcionalidad del espacio. Pero también a nivel más simbólico, uno puede pensar que el lugar de memoria expresa como otra concepción de la existencia. Porque el lugar de memoria llama a la detención del tiempo. Digo, es eso, el tiempo se detiene ahí. Lo que hace Ujú. el lugar de memoria es detener el tiempo en el momento de la tragedia. Y eso incrustado en un espacio que se piensa en su permanente movilidad dinámica, donde, donde, no, hay, donde no hay momento para que nada se detenga, ¿no? Donde Ujú. todo se tiene que seguir en movimiento, ¿no? Nada, lo pensaba esto mientras hablabas. Sí, tiene que ver también con otras manifestaciones como la de los piquetes o lo de los acampes, que desde otro lugar eh, eh, se ponen como obstáculo a la circulación, a la reproducción del capital, si se quiere, ¿no? Que la ciudad se garantice los desplazamientos de bienes, personas, mercaderías y demás. Y que los piquetes, acampes y ese tipo de prácticas que estamos acostumbrados a este, observar, sobre todo en áreas centrales, el área de cierta centralidad, de cierta visibilidad, también tienen ese impacto desde otro lugar, con otra carga simbólica y demás, buscando reivindicación de derechos, pero que también tiene la particularidad de interrumpir la circulación, decir que la necesidad de visibilizar ciertos eventos, incluso es curioso porque reclamos de pueblos originarios, de Patagonia, vienen a intentar visibilizar tales reclamos, por ejemplo, de cierta legitimación de su suelo, de la tierra donde viven, la tierra de quien la trabaja y demás, pero no lo hacen en la Patagonia, este,
semidesértica, sino que lo hacen en el Obelisco, en pleno área central, porque ahí toma visibilidad el conflicto, ¿no? Entonces, también el espacio público es ese lugar de manifestación del conflicto y de territorio donde se dirime, se pone en evidencia y se aborda tal conflicto. Entonces, distintas maneras de abordar. Por supuesto, Cromañón tiene una carga simbólica y un dolor latente que no se compara con cualquier tipo de reclamo, incluso de suelo, de salario, lo que fuese, pero más allá de eso, tienen en común esa interrupción de la ciudad en su movilidad, ¿no? Y sobre todo en situaciones neurálgicas. Bueno, lo era en el caso de Once, una estación terminal ferroviaria con un área multimodal, con una confluencia de transporte público impresionante, pero también lo es el Obelisco o la Avenida de Mayo u otros territorios similares que son objeto de permanentes piquetes, acampes, o expresiones similares que intentan visibilizar el conflicto. Aparecen los medios, la gente toma conciencia y sobreiluminan un tema que de otra manera parecería eclipsado por la vorágine cotidiana, por esta hamsterización de la vida en la que estamos sumergidos. Bien. Bueno, Guillermo, la verdad que te agradezco muchísimo. Nada, súper interesante lo que planteás. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en el encuentro ahí ya con los otros expositores y con el público. Creo que va a dar para muchos temas esto que expusiste hoy. Así que bueno, Bueno, gracias. es eso. Gracias. Te agradezco Mucho muchísimo. te agradezco el espacio. Es simplemente abrir el juego para debate, para preguntas y para interrogarnos sobre qué tipo de espacio público hemos construido y cuál desearíamos poder construir. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, a vos, Gabriel. Muchas gracias.